Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con gozo en el corazón de poder compartir la palabra de Dios en este día, en esta breve reflexión, mirando panorámicamente en el libro de Éxodo, cómo Dios toma a ese pueblo quien había recibido la promesa desde Abraham y que se había cumplido esa profecía de estar esta cantidad de siglos, 4 siglos, como esclavo bajo la nación más poderosa, Egipto, y como Dios con grandes portentos y señales se manifestó a ellos para rescatarles. Quisiera llamar tu atención a lo que dice la última línea del verso 4, ¿no?, de Éxodo 14 que compartíamos ayer. Verso 4 de Éxodo 14 habla del propósito que Dios tenía, ¿verdad? Haciendo memoria un poquito, Dios les dice que acampen a la orilla frente a Baal-Zephot, ¿no?, que tenían que estar en Migdol, que tenían que acampar cerca de Pihahirot, y entonces ellos iban a quedar como acorralados, que Faraón iba a pensar que podía con ellos y de pronto deshacerse de ese pueblo, soltar su ira, pero esto es lo que Dios profetizó antes que sucediera. Mostró el propósito para el cual le dijo a su pueblo que no debían ir por el valle de Sucot, más bien deberían parar en la orilla de Baal-Zephot, ahí frente a Pihahirot. Dice el verso 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo sigan. Seré glorificado en Faraón, en todo ese ejército, y sabrán los egipcios, la nación más poderosa de ese momento, que yo soy Jehová. Y termina el verso 4 diciendo, y ellos lo hicieron así. Mis hermanos, lo mejor que podemos hacer al conocer la palabra de Dios, conocer sus propósitos, al conocer sus mandatos, lo mejor que podemos hacer es obedecer. A pesar de que podríamos nosotros en nuestro razonamiento creer que hay una mejor idea o que hay una mejor forma de hacer las cosas. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y sus planes son mejor que los nuestros. Y entonces esto es una oportunidad en que nos deja claro en la palabra de Dios que si nosotros, si pueblo de Dios, si hubiéramos estado ahí, o si hubiésemos contado con un mapa, era mejor pasar por el valle de Sucot, por seco, el desierto, que quedarse a la orilla, encerrado frente al mar y frente a un ejército que venía. Pero el Señor había preparado todo eso para glorificarse. Y eso fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que el Señor se manifestó glorioso, hizo que pasaran el mar en seco, abrió el mar en dos, pasó su pueblo. Los egipcios juntaron a lo mejor que tenían, 600 carros, ejército, oficiales, y fueron tras el pueblo de Dios, creyendo que iban a repartir sus despojos, creyendo que podían desatar su ira y acabar con ese pueblo. Era lo que justamente Dios haría con ellos. Cuando los enemigos de Dios quieren estropear sus planes, son sus planes los que son estropeados por la mano poderosa de Dios. Bendito sea su nombre. Mejor es obedecerle y estar del lado del Señor, porque Él es el victorioso. Llegamos a Éxodo 15 en ese contexto. Ellos han pasado en seco. Quisieron los egipcios también pasar por ese lugar donde Dios había abierto, pero al pasar por ellos, el Señor ejecutó su juicio, juntó las aguas, y ante los ojos de los hijos de Israel fue notorio a todos los egipcios que se quedaron sin ejército, y todo su ejército y oficiales perecieron aquel día por la dureza de un corazón lleno de deseo de venganza, de resentimiento, de dureza frente a lo que el Señor les había dado como grandes oportunidades en su misericordia. Los destruyó. El pueblo de Israel pensó que estaba encerrado. El pueblo de Israel pensó que morirían allí. Pero el Señor les dijo, estén tranquilos, yo pelearé por vosotros. Mis hermanos, es un paso de fe obedecer al Señor. Es un paso de fe que nos permite a nuestra mente abrirla. Permíteme
un instante antes de adentrarnos al cántico de María. La razón con el mapa, viendo el valle de Sucot por el desierto, haría cuenta que en 4 días o en una semana podríamos estar llegando a Canaán. Por el valle de Sucot era mejor, pero el Señor les mandó para que estén en Mitol, frente al mar, frente a las orillas en Pijajirot, ahí en Baal-Zephón. Ese lugar era el lugar donde los egipcios rendían culto a sus dioses, donde comenzaron a rendir culto. Era el lugar más antiguo. Ellos podían sentirse como en casa, jugando de local, si se permite el término. El Señor permitió eso para que su gloria brillase, para que para que ante los ojos de todos se dieran a conocer los grandes portentos del Señor. Cuando uno se siente encerrado, es porque nuestra mente, nuestra razón, escúchalo bien, nuestra razón es la que se cierra. Nuestra fe abre nuestra mente. Cuando está uno en una tormenta, como la que pasaron los discípulos de Jesús, la barca se mueve, hay una gran tormenta allí, y en medio de la tormenta lo último que dice la razón es: yo me voy de esta barca. No, tu razón no dice eso, ¿verdad? Porque tu razón está limitada. Salgo, me voy a hundir. Sin embargo, aparece Jesús. Y la fe de Pedro es la fe la que permite abrir la mente y ir más allá con razones más amplias. Y entonces hace: Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Y Pedro logró caminar sobre las aguas. La fe nos ayuda a abrir nuestra razón, no la achica, no la encierra. Los que tenemos fe no somos de mente cerrada, son aquellos que no consideran a Dios, que tienen una mente cerrada. Nuestra mente se abre a las posibilidades cuando confiamos en el Señor. El cántico de Éxodo 15 nos deja registro de esta gran verdad, que cuando obedecemos al Señor, vemos su gloria, confiamos en Él. Esa fe hace que nuestra mente se abra y comprenda en panorama qué es lo que el Señor quiere hacer. ¿Para qué oramos? Oramos para que Dios sea glorificado. ¿Qué le pedimos? Que Dios se glorifique en medio de nuestra necesidad y angustia. Y entonces tendremos un canto de victoria como el de Éxodo 15, que dice así. Entonces, en este cántico que se atribuye a Moisés y a María, que se atribuye que lo hicieron después, ahí nomás después, que fueron testigos de lo que el Señor había hecho. Poco antes se habían sentido encerrados, poco antes pensarían que morirían. Hoy, al obedecer, al ver la victoria del Señor, ellos alaban a Dios por sus victorias. El llamado para hoy, jueves, es el vivir el llamado juntos. Él nos llama a celebrar sus victorias, a celebrar su salvación, a cantarle juntos. Éxodo 15 es el cántico a Dios por su salvación. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Mis hermanos, cuando alabamos a Dios, cuando somos llamados a alabar a Dios, no somos llamados a contar de nosotros, ni de Moisés, ni lo que a alguien humanamente se le ocurrió. Estamos llamados para adorar y cantar acerca de lo que el Señor dijo que haría, hizo. Acerca de lo que el Señor se mostró y cómo se reveló como poderoso. Entonces cantamos al Dios de nuestra salvación. Él, más que darnos fuerza, Él es nuestra fuerza. Aleluya. Es lo que dice este canto. Él ha sido mi salvación. Él es mi fuerza, mi fortaleza. Él es mi cántico. Entonces somos llamados a adorarle juntos.
El cántico fue compuesto por Moisés, por María, pero lo cantó toda la congregación, porque todos habían sido testigos de lo que el Señor había hecho. Mis hermanos, cuando nos reunimos a adorar al Señor y somos convocados, es importante estar juntos en armonía, en el mismo sentir, con el deseo de hablar de las bondades de nuestro Dios. Los cánticos, las alabanzas, los himnos hacen eso. Declaran las grandezas de las obras de nuestro Dios. Hablan de Él, de su bondad, de su salvación. Eso llena nuestro corazón porque nos hace sentir amados. Nos hace ser partícipes de aquella glorioso propósito que Él tenía para su pueblo. Continúa entonces diciendo el verso 3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Sí, sus capitanes escogidos no fueron cualquiera. Enviaron a lo mejor de su ejército para destruir al pueblo de Dios. Mis hermanos, estamos rodeados por entes de maldad, por aquel enemigo que como león rugiente busca que devorar. Pero si estamos firmes, sabemos que el Señor nos dará la victoria. Bendito sea su nombre. No vendrá nada que el Señor sepa que no resistiremos, y lo que permita, lo permite para que Él sea glorificado. Y cantemos como Éxodo 15, Él es nuestra salvación, Él es nuestra fuerza, y contaremos dando testimonio de cómo Él nos ha salvado. Y entonces sigue describiendo lo que pasó con los egipcios. Ellos querían destruir, enviaron lo mejor, y el Señor destruyó con las plagas gran parte de su cosecha, de su economía, y en aquel día en el mar destruyó a todo su ejército. Verso 5, los abismos lo cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Mis hermanos, esto no fue fruto de la casualidad. Y aun cuando Dios hubiera podido usar algo natural, algo de su creación, para que actúe en su favor, el Señor se encargó personalmente de que su diestra se encargara de hacer algo que no volvería a ocurrir ante los ojos de nadie. Que los mares se abren de esa manera para que sea destruido un ejército. El Señor ejecutó sus planes y los arrojó al abismo, porque Él desató su ira sobre esa nación que menospreció su misericordia. Dios es justo, les dio oportunidades, pero no quisieron aceptarlas. Es lo que pasa con un corazón duro. Desprecia las oportunidades hasta que caen en los justos juicios de Dios, en sus portentosas obras, en su ira santa. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada con poder. Tu diestra los ha quebrantado. Fuiste tú. No fue la mala suerte, ni fue un tsunami que ocurrió en este mar. Fue tu mano claramente la que permitió que su pueblo pasara en seco y que el ejército sucumbiera ante estas aguas que les anegaron y les cubrieron. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Cuando la ira del Señor se manifieste, no hay quien quede parado. Gran cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto queda para los ojos de su pueblo, para que le adoren y le teman, y para que las demás también naciones reconozcan quién es el Dios de ese pueblo que el Señor había escogido, el Dios de Israel. Habló no fue un fenómeno natural, fue la mano del Señor, fue su diestra. Y dice el verso 8, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Eso solo puede hacerlo la mano del Señor. Cuando ponemos nuestra fe en su poderosa mano, nuestra mente se abre a las posibilidades. Cuando nos alejamos de Dios, quedamos encerrados en nuestras dudas,
y en nuestras imposibilidades. La fe no cierra la mente, la fe abre las mentes a las posibilidades de Dios. Bendito sea su nombre. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruiré con mi mano. Una vez más, cayeron como caen los enemigos en su propia trampa, como caen los enemigos del Señor. Quieren desatar su ira contra la cosa de Dios, pero es Dios quien desata su ira sobre ellos y son destruidos. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Somos llamados a cantar del único poderoso Dios, cantar de sus maravillas, contar de su salvación. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, escucharán tus enemigos alrededor de la tierra, escucharán los de Edom, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caigan sobre ellos temblor y espanto, porque a la grandeza de tu brazo enmudezcan como piedra, como pasó en Jericó antes de que los muros cayeran. Rahab sabía, como lo sabían muchos, que el Dios de Israel había castigado a esa nación 40 años antes. No se habían olvidado de eso. Dios se da a conocer entre los pueblos, con sus maravillas, con sus bondades, con su poder, pero también con su justicia. Los demás pueblos temían, como temía Jericó, porque sabían que les podía pasar lo mismo que le pasó a los egipcios. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Nos ha llamado a vivir juntos. Y como tenemos ese llamado, lo vivimos juntos, celebramos juntos, vivimos unidos, cantando de nuestro Dios. El mismo Espíritu, el mismo Señor, la misma fe, la misma esperanza. Tenemos mucho para celebrar unidos en este llamado. Tú introducirás a tu pueblo al lugar de tu santa morada. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás en ese lugar que has preparado, en ese santuario que tus manos han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Mis hermanos, te invito a vivir ese llamado juntos. Les invito a permanecer juntos en este llamado de alabar al Señor, de estar reunidos en su casa, de estar participando en la plataforma, de participar con esos cánticos que llenen nuestro corazón para que publiquen nuestros labios la grandeza de nuestro Dios. Vivamos el llamado juntos, obedezcamos su palabra, celebremos sus victorias, porque el Señor mostrará su gloria y su victoria al pueblo que permanece unido. Que el Señor les bendiga en este jueves.